Bienvenidos Undua Mood S a su canal favorito donde desentrau más menos amos los secretos, los romances y los dramas Mood S apasionantes del mundo otomano. Hoy prepárense para un chismorreo de primera categoría, porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento durante meses, Kerem y Hande. Los mismos que nos robaron el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al Capm, y que según los rumores podrán estar reavivando la llama del amor. ¿De qué copyright vamos a hablar hoy? Pues de todo lo que sabemos hasta el momento sobre esta posible reconciliación superíndice 3N, analizaremos las pistas, las indirectas y lo muy ese jugoso de todo, la supuesta revista Untima que lo revelará todo. Pero no nos detendremos aún. Hoy vamos a profundizar como nunca antes explorando detalles que hasta ahora se mantenían ocultos, incluyendo análisis de lenguaje corporal en fotos recientes, la opinión superíndice 3N de expertos en relaciones y la atención superíndice 3N. La filtración superíndice 3N de algunas fotos que parecen confirmar lo que todos sospechamos. Asuke pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, rense una taza de tu copyright turco y tu copyright gense llevar por este torbellino de emociones. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Vamos a empezar. Pero antes de meternos de lleno en el drama Kerem Hande, quiero recordarles por qué copyright estos dos se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Y para eso, tenemos que hablar de la serie que los unió superíndice 3. Senu con diéresis al Capm, o Llamas a mi puerta como se le conoció superíndice 3 en algunos pauses, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueu más menos a con estudiar arquitectura, y Serkan, un arquitecto exitoso pero fru y calculador. Pero, ojo, la magia de esta serie no reside solo en su trama, sino en la química explosiva entre sus protagonistas. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, un GEU Copyright Nero que las series turcas dominan a la perfección superíndice 3N. Estu protagonizada obviamente por Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, quienes, como ya sabemos, traspasaron la pantalla y vivieron un romance de ensueu más menos o que terminó superíndice 3, lamentablemente, de forma abrupta. La sinopsis es sencilla, pero efectiva. Eda pierde su beca para estudiar en Italia, y culpa a Serkan por ello. En medio de una confusión superíndice 3N, se ven obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo. A medida que avanzan los capítulos, la farsa se convierte en una realidad, y Eda y Serkan se enamoran profundamente. El juego de miradas, las tensiones no resueltas, las sonrisas CEU superíndice 3 blices. Todo gritaba amor. ¿Por qué copyright esta serie es tan relevante? Porque catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella solo hizo que la serie fuera aún Mood S popular. Además S Senu con diéresis al Capm, tiene todos los ingredientes de una buena serie turca, paisajes hermosos, música pegadiza, personajes en traumas menos hables y por supuesto mucho drama. Un dato interesante sobre la serie es que se filmó superíndice 3 en Estambul, y muchos de los lugares que vemos en pantalla son reales y accesibles al público. Así que si alguna vez visitan Estambul, no duden en buscar la casa de Eda o el edificio de Serkan. Pero no solo eso, también copyright N pueden visitar los cafú copyright S donde se reunían, los parques donde paseaban, e incluso intentar recrear algunas de sus escenas mu SIQ superíndice 3 nicas. La ciudad se ha convertido en un peregrinaje para los fans de la serie. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué copyright ha pasado con Kerem y Hande desde que terminaron su relación superíndice 3N? Pues, como es habitual en estos casos, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, pero los fans, fieles a su amor por la pareja, nunca han perdido la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, la pieza central de nuestro chismorreo de hoy, la famosa revista Untima. Pero antes de hablar de la revista, hagamos un repaso pido de sus vidas después copyright S de la ruptura. Hande ha estado enfocada en proyectos de actuación superíndice 3N, consolidando su carrera como una de las actrices Mood S solicitadas de Turquía. Kerem por su parte ha explorado diferentes facetas, desde la producción superíndice 3N hasta la participación superíndice 3N en proyectos internacionales.
Sin embargo, a pesar de sus compromisos profesionales, los fans siempre han notado una cierta melancolía en sus entrevistas, una especie de vacuo que solo podrá llenar la presencia del otro. Según algunas fuentes, una revista del Corazu Superíndice 3N turca publicó Superíndice 3 recientemente un artículo explosivo donde se afirma que Kerem y Hande han sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. Lo que se ha llamado la atención Superíndice 3N es que, según la revista, la información Superíndice 3N proviene de un diario íntimo perteneciente a Kerem, donde el actor supuestamente expresa sus sentimientos hacia Hande y su deseo de retomar la relación Superíndice 3N. Pero eso no es todo. La revista Tambiu Copyright N afirma tener fotos exclusivas de la pareja disfrutando de una cena romántica en un restaurante de Estambul y caminando juntos por las calles de Bodrum, un popular destino turístico en la costa turca. La revista, cuyo nombre no vamos a mencionar para evitar problemas legales, describe con lujo de detalles la atmósfera Superíndice 3 esfera del encuentro, velas, música suave, miradas intensas y gestos cariú más menos osos. Una autocopyrightica escena de película. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. Hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido los rumores. Pero, ¿du Superíndice 3 de esto, la diversión Superíndice 3N si no especulamos un poco? Analicemos las pistas que tenemos. Primero, la revista, aunque no siempre confiable, suele tener fuentes dentro del mundo del espectáculo turco. Segundo, ambos actores han estado solteros desde su separación Superíndice 3N, lo que deja la puerta abierta a una posible reconciliación Superíndice 3N. Tercero, y lo es importante, la química entre ellos sigue siendo evidente, incluso en las pocas fotos y vídeos que han aparecido de ellos juntos en eventos públicos. Y aquí es donde entra nuestro análisis del lenguaje corporal. En una foto reciente de un evento Venu Copyright Fico, se puede observar a Kerem y Hande conversando animadamente. A simple vista podrá parecer una conversación Superíndice 3N casual, pero si observamos detenidamente notamos que ambos mantienen una distancia muy corta entre ellos, sus cuerpos N inclinados el uno hacia el otro y sus sonrisas son lidas y sinceras. Estos son signos claros de que la conexión Superíndice 3N entre ellos sigue intacta. Ahora, hablando de series donde la química entre los protagonistas fue clave, no podemos dejar de mencionar Erkenci Quay, o Puk Haro Madrugador. Esta serie, Tambiu Copyright N del GEU Copyright Nero de comedia romántica, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y Can, un foto Superíndice 3 grafo aventurero que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Pero Erkenci Quay es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre la búsqueda de la identidad, la superación Superíndice 3N personal y el poder del amor verdadero. Erkenci Quay es protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que Tambiu Copyright N se convirtieron en iconos gracias a esta serie. La trama es similar a la de Senu con diéresis al Capm. Sanem empieza a trabajar en la agencia de publicidad por obligación Superíndice 3N, y Ayu conoce a Can, de quien se enamora perdidamente. A lo largo de la serie tienen que superar muchos obstáculos como los celos, las intrigas y las diferencias de carácter, pero al final, su amor triunfa. Y al igual que con Kerem y Hande, los fans de Demet y Can Tambiu Copyright N show más menos van con un romance en la vida real. ¿Por qué Copyright Erkenci Quay es relevante en este contexto? Porque al igual que con Kerem y Hande, la química entre Demet y Can era palpable. Los fans Tambiu Copyright N esperaban que su romance traspasara la pantalla, aunque lamentablemente eso nunca sucedió Superíndice 3. Un dato curioso sobre esta serie es que se grabó Superíndice 3 en varios lugares de Estambul, incluyendo el barrio de Beykoz, conocido por sus hermosas casas de madera y sus paisajes naturales. Además, la serie cuenta con una banda sonora muy pegadiza, con canciones que se convirtieron en con diéresis copyright citos en turcúa y en otros pauses. Y ahora, como un regalo especial para nuestros suscriptores, les vamos a revelar un dato curioso sobre Erkenci Quay que pocos conocen. La canción Superíndice 3N principal de la serie fue escrita por un fan. A su vez, un seguidor de la serie envió Superíndice 3 una canción Superíndice 3N a la productora, y les gustó Superíndice 3 tanto que decidieron usarla como tema principal. Increíble. Volviendo a Kerem y Hande, copyright podríamos esperar si realmente se reconcilian. En primer lugar, un aumento exponencial de su popularidad. Ya son famosos,
pero una reconciliación superíndice 3n solo hará que su fama se disparara a UNMUDS. En segundo lugar, nuevos proyectos juntos. Será increíble verlos protagonizar otra serie o película, y estoy segura de que los fans estarán encantados. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la felicidad de sus fans, que han estado esperando este momento durante mucho tiempo. Además, una reconciliación superíndice 3n podrá tener un impacto positivo en sus carreras individuales, atrayendo nuevas oportunidades y consolidando su imagen como una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Pero no todos son comedias románticas en el mundo de las series turcas. También copyright hay dramas intensos que nos dejan sin aliento. Un ejemplo de ello es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, que pertenece al GEU Copyright Nero de drama romántico, cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una joven de familia adinerada, que se enamoran perdidamente. Kara Sevda es una historia de amor, pero también Copyright N es una crítica a las diferencias sociales, a la ambición superíndice 3n desmedida y a las injusticias del sistema. Kara Sevda es protagonizada por Burak Uzuparrafo y Bitin Neslihan Atagul, dos de los actores populares de Turquía. La trama es mucho más oscura y compleja que las de las comedias románticas que hemos mencionado antes. Kemal y Nihan tienen que enfrentarse a la oposición superíndice 3n de sus familias y a las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien hará todo lo posible por separarlos. Y aquí es donde entra el factor sorpresa. A los guionistas de Kara Sevda se inspiraron en una historia real. A su vez, la serie es basada en la vida de una pareja que lucha superíndice 3 contra viento y marea para estar juntos, a pesar de las adversidades. ¿Por qué Copyright Kara Sevda es relevante en este contexto? Porque nos muestra que el amor no siempre es fácil, y que a veces hay que luchar contra viento y marea para estar con la persona que amamos. Además, la serie tiene un final trágico que conmovió superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional a la mejor telenovela. Además, la serie se grabó superíndice 3 en varios lugares de Estambul, incluyendo el barrio de Zekeriyaku, y conocido por sus lujosas villas y sus paisajes verdes. Y como un regalo extra, les vamos a revelar uno de los secretos mejor guardados de la serie: el vestido de novia de Nihan costó superíndice 3 de 50.000 du superíndice 3 lares. Un auto-copyright tico lujo. Y hablando de dramas intensos, no podemos olvidar a Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que también Copyright N pertenece al GEU Copyright Nero de drama romántico, es una adaptación superíndice 3n de una novela clásica turca del mismo nombre. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Aşk Memnu es una serie que explora las profundidades de la condición superíndice 3n humana, la búsqueda de la felicidad, la insatisfacción superíndice 3n y las consecuencias de nuestras acciones. Aşk Memnu es protagonizada por Beren Saat y Kuanuparrafo Tatlıtuğ, dos de los actores talentosos de Turquía. La trama es llena de pasión superíndice 3n, traición superíndice 3n y secretos. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación superíndice 3n clandestina que tendrá consecuencias devastadoras. Y aquí viene la bomba: durante la grabación superíndice 3n de la serie, Beren Saat y Kuanuparrafo Tatlıtuğ vivieron un romance secreto. Asu lo revelaron fuentes cercanas a la producción superíndice 3n, que aseguran que la química entre ellos era tan intensa que no pudieron evitar enamorarse. ¿Por qué Copyright Aşk Memnu es relevante en este contexto? Porque nos muestra las consecuencias del amor prohibido y de las decisiones impulsivas. Además, la serie tiene un final impactante que dejó superíndice 3 a muchos espectadores en shock. Un dato curioso sobre Aşk Memnu es que fue una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y se transmitió superíndice 3 en más de 40 países. Además, la serie se grabó superíndice 3 en una mansión superíndice 3n real en Estambul, que ahora es un museo. Y como un dato final, les revelamos que la mansión superíndice 3n donde se grabó superíndice 3 la serie estuvo valorada en de 10 millones de du superíndice 3 lares. Volviendo a la reconciliación superíndice 3n de Kerem y Hande, no podemos olvidar que ambos son ju superíndice 3 benes, talentosos y exitosos.
Tienen toda una vida por delante y la decisión superíndice 3N de estar juntos o no es solo suya. Nosotros como fans, solo podemos apoyarles y desearles lo mejor. Pero, seamos sinceros, nos encantará verlos juntos de nuevo. Y hablando de reconciliaciones, les tenemos una historia inspiradora. Los padres de Kerem Bürsin se reconciliaron después copyright ese de aún más menos o separados. Esto podrá ser una seu más menos al de que el amor siempre encuentra una manera de volver. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Hande, de la revista Untima que lo revelará todo, de las fotos filtradas, del análisis del lenguaje corporal, y de algunas series turcas donde la química entre los protagonistas fue clave para su con diéresis copyright cito. Hemos recordado Senu con diéresis al Kapm, Erkenci Kwai, Karasebda, y Aek Memnu, series que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Hemos explorado los secretos mejor guardados de estas series y hemos analizado el impacto que tienen en la cultura turca y en el mundo entero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Gracias por estar aquí un dua mun s, y por compartir su pasio superíndice 3N por las series turcas conmigo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Kerem y Hande se reconciliaron? ¿Cuál es su serie turca favorita? Copyright ¿Otros secretos conocen sobre las series turcas? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho ese contenido preparado para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, y que tengan un dúo lleno de amor y drama turco.